Muy buenos días, alumno. Te saluda el profesor Jorge Huanca. Y conmigo vas a desarrollar, o mejor dicho, vas a llevar el curso de biología. Eh, ¿Sí? El primer temita se llama la biología como ciencia. Pero profesor, usted no me ha dicho qué es la biología, no me ha dicho cómo se divide, no me ha dicho nada de la biología. Nah, tranquilo. En este primer tema que se llama la biología como ciencia, vamos a desarrollar tres cosas. ¿Qué es la biología? Historia de la biología y cómo se divide la biología. O sea, en términos simples, definición, cómo se originó y qué es actualmente, y cómo se divide, división de la biología. Lo primero que te han dicho, desde que tú eras pequeñito, primero de secundaria, segundo de secundaria, te han dicho esto que ves acá. Biovida, logos estudio. Esto se llama concepto etimológico, o sea, concepto de lo que significa la palabra. Eso es. Cada vez que te escuches concepto etimológico, te están diciendo lo que significa la palabra. Y efectivamente, la palabra biología significa biovida y logos estudio. Profesor, ¿y está bien? Sí, está correcto. Está correcto. Pero actualmente la biología es más que eso. En términos simples, cada vez que te pregunten a ti qué es la biología, tú dices esto. Ciencia de la vida. Así de simple. ¿Qué es la biología? La biología, profesor, es la ciencia de la vida. No hay más que decir. No hay que un concepto largo, no. La biología es la ciencia de la vida. En varios libros ponen así, ¿no? Se deriva de los vocablos griegos, ya, la ciencia que estudia los seres, ya. Tú no me tienes que responder. ¿La biología qué es? La biología es la ciencia de la vida. No hay más que decir. Punto está ahí. La biología en sí se hace muchas preguntas sobre la vida. Acá las tienes. ¿Qué es la vida? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo se clasifica la vida? Y no solamente eso, sino que también da respuestas a eso. O sea, la biología es una ciencia muy maravillosa. O sea, como ciencia tiene que responder muchas preguntas que ella misma se plantea, fíjate. Y a todo esto, tú dirás, muy bien, es la ciencia de la vida, pero ¿qué es una ciencia? Profesor, ¿qué es una ciencia? Fácil, yo te respondo así de sencillo. Ciencia es conocimiento más científico. ¿Cómo? Ciencia es conocimiento más científico. Así de simple. A ver, entendamos lo que dice. Ciencia es conocimiento más científico. Conocimiento. Todo lo que tú conoces es conocimiento, hijo. ¿Sabes escribir? Es conocimiento. ¿Sabes tomar agua en un vaso? Es conocimiento. ¿Sabes hablar? Es conocimiento. Hasta ¿sabes ir al baño? Es conocimiento, hijo. Pero cuando ese conocimiento se vuelve científico, cuando tú sigues un método científico. Cuando tú sigues un método científico, ese conocimiento se llama ciencia. ¿Cómo se llama? Ciencia. O sea, en sí, ciencia es conocimiento más científico. Conocimiento científico, eso es ciencia. ¿Y cuándo un conocimiento se vuelve científico? Cuando sigue el método científico. El método científico es un conjunto de pasos. Mira, paso 1, observación. Paso 2, planteamiento del problema. Paso 3, hipótesis. Paso 4, experimentación. Paso 5, análisis de resultados. Paso 6, conclusión. Y paso 7, publicación. Expliquemos rápidamente lo que es cada uno. El paso número 1, observación, es que tú debes encontrar un problema. El paso número 2, que es planteamiento del problema, tú tienes que hacerte una pregunta del problema. El paso 3, que es la hipótesis, tú tienes que hacer una posible respuesta del problema. Por posible me refiero a que puede ser verdadera o falsa. El paso número 4, experimentar,
es comprobar si tu hipótesis es verdadera o falsa. Análisis de resultados es usar una máquina o alguna tecnología que te permita expresar lo que tu experimento ha dicho. Por ejemplo, muchos usan computadoras. Luego de que has analizado los resultados, das una conclusión, o sea, la verdadera respuesta. Y por último, haces una publicación. Das a conocer esa respuesta al mundo. ¿Me has entendido? Yo sé que sí, pero a mí siempre me gusta llevar lo que explico a la realidad. Para que veas que no te estoy mintiendo. Vamos a aplicar estos pasos, mejor dicho, vamos a ver cómo se aplicaron estos pasos acá, en el extraño caso del hongo de Brasil. Acompáñame a ver esta triste historia. Fíjate, primer paso, ¿cuál es? Observación del método científico. ¿Cuál es su primer paso? Observación. ¿Qué sucede? Hace 10 años aproximadamente, estudiantes de la Universidad de Brasilia, se internaron en la selva amazónica. Estamos en el primer paso, ojo, observación. Se internaron en la selva amazónica. Y mientras iban caminando, notaron mucha basura plástica en el camino. Bueno, está bien, ¿no? La gente camina y todo lo demás. No está bien, lógicamente, pero era algo muy común de ver. Pero notaron algo extraño mientras iban caminando. Un hongo. Y alrededor de este hongo no había basura plástica. O sea, todo el camino estaba lleno de plástico. Pero justo alrededor de este hongo no había basura plástica. Bueno, ellos habían dicho, ¿no? De repente la gente vio el hongo bonito y no le botó basura. Yo qué sé. Primer paso, ¿cuál es? Observación. Continuaron su camino y notaron el mismo caso. El hongo y nada de basura plástica. Continuaron caminando. El hongo y nada de basura plástica. Ahí está. Observación. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que hacer en la observación? Encontrar un problema. Y ellos encontraron un problema. El hongo y la basura plástica. Segundo paso, ¿cuál es? Planteamiento del problema. Tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué preguntas hicieron ellos? ¿Por qué alrededor de este hongo no hay basura plástica? Eco. Hipótesis. En la hipótesis, tú tienes que dar una posible respuesta. Ellos te tuvieron que dar una posible respuesta a este hecho, a su pregunta. Su pregunta era, ¿por qué alrededor de este hongo no había basura plástica? A ver, piensa un rato. Yo te doy un minutito. ¿Por qué crees que no había basura plástica? A ver. Discute si estás con tu mamá, con tu hermano. Ahora discute un momento. A ver, ¿por qué crees que no había basura plástica? Y bueno, yo te voy a decir ahorita. La hipótesis que ellos dieron fue la siguiente. ¿Será que este hongo se come la basura plástica? Claro, esta es una hipótesis. ¿Te acuerdas que era una hipótesis? Era una posible respuesta que puede ser verdadera o falsa. Bueno, entonces, luego de la hipótesis, ¿qué sigue? La experimentación. Se llevaron el hongo al laboratorio y colocaron el hongo y hartas botellas de plástico. Y lo que observaron fue realmente sorprendente. Están experimentando, ¿ah? Y vieron que el hongo botaba raíces y efectivamente se comía la basura plástica. Profesor, o sea, ¿el hongo se comía el plástico? Sí, se comía el plástico, efectivamente. Analizaron los resultados, o sea, pusieron hartos hongos y hartas botellas, hartos hongos de este tipo, ¿no? Que encontraron en la selva, hartos hongos y hartas botellas, y efectivamente estaban viendo que los hongos se comían el plástico. ¿Cuál es la conclusión? Efectivamente existe en la selva amazónica hongos que son capaces de comerse el plástico. Y luego hacen una publicación. O sea, lo dan a conocer al mundo.
¿Dónde dieron a conocer esto al mundo, profesor? ¿En el diario El Correo? ¿En el diario El Trome? No, no, no. En una revista científica. Acá quiero hacer un hincapié. Cada vez que se hace un descubrimiento científico, se publica en una revista científica. Ahora que estamos en una emergencia sanitaria, ¿no? La de este virus COVID, si tú quieres ver lo que se ha descubierto sobre esta enfermedad, mira revistas, o mejor dicho, lee revistas científicas. Ahí están los verdaderos avances. Volviendo acá, al método científico. ¿Qué hemos visto? Observación. ¿Qué observaron? Hongo y basura plástica. Planteamiento del problema. ¿Cuál fue su pregunta? Acá te es una pregunta. ¿Por qué alrededor del hongo no había basura plástica? Hipótesis, posible respuesta. ¿Será que el hongo se come la basura plástica? Experimentación. Pusieron un hongo y una botella de plástico y observaron que sí se comía. Análisis de resultados. Pusieron hartos hongos y hartas botellas plásticas y efectivamente todos los hongos empezaron a comerse las botellas plásticas. Conclusión. Existe en la selva amazónica un hongo que es capaz de comerse el plástico. Y publicación es dar a conocer esta respuesta al mundo. Si quieres saber cómo terminó la historia, sí, del hongo que comía plástico. Bueno, el hongo murió. Sí, por eso te dije que era una triste historia. ¿Por qué murió? O sea, ¿por qué no crecía, moría el hongo? Porque cuando lo trajeron a la ciudad, de la selva a la ciudad, el hongo no soportaba las condiciones climáticas. Esa es la triste historia. Hablando de historia, punto número 2, historia de la biología. ¿Te acuerdas? Repasemos hasta acá. Ya has comprendido qué es la biología. Ya sabes, si te preguntan qué es la biología, así de simple, es la ciencia de la vida. No hay más que decir. Lo demás que te he explicado, qué es una ciencia, el método científico y el ejemplo que te he puesto, es para que tú comprendas mejor esta definición. Si te preguntan a ti, ¿qué es, profesor, la biología? Tú respondes, la biología es la ciencia de la vida. Así de simple. Vamos con la historia de la biología. Punto número 2. La historia de la biología la hemos dividido, o mejor dicho, los libros lo han dividido en 3 grandes etapas. Fíjate, ahí está, las 3 grandes etapas. La etapa no científica, donde no se hacía método científico. La etapa científica, donde se hacía ya el método científico. Y la etapa molecular, donde analizan el ADN. He ahí el detalle. ¿Y en qué etapa estamos actualmente? En esta etapa. La biología es puro análisis de ADN, hijo. ¿Listo? Vamos a ver la primera etapa, la etapa no científica. Acá hay un representante muy interesante que es Aristóteles. Este amiguito que tú ves acá, ahí está Aristóteles. En esta etapa, la biología no usaba el método científico. Es más, la biología ni siquiera existía. Lo que existía era la filosofía. A partir de la filosofía nacieron muchas materias. La física, la química. Y un gran padre del que aportó conocimiento para la biología fue Aristóteles, este amiguito. ¿Qué hizo Aristóteles? Aristóteles fue el primero en dividir a los seres vivos en animales y plantas. ¿Qué dijo? ¿Cómo así los dividió? Bueno, dijo así: tú eres verde, eres planta. Tú no eres verde, eres animal. Así de simple. Con ese conocimiento que aportó, Aristóteles se convirtió en el padre de la biología, a pesar que en ese tiempo todavía no existía la biología, pero dio un conocimiento biológico, o sea, un conocimiento sobre la vida, sin aplicar el método científico. Por eso digo esa etapa no científica. ¿Qué otros grandes pensadores existieron en esa etapa? Linneo, Darwin, Haeckel, otros grandes, ¿no? Que aportaron, pero el que más resalta es Aristóteles, porque fue el primero en dar un conocimiento biológico. Por eso es considerado como el padre de la biología.
El segundo, en la segunda etapa que diga, la etapa científica, o sea, aquí ya se está empezando a usar el método científico, destaca quién, mi amiguito Mendel. Gregorio Mendel fue uno de los primeros, porque hubo más, que empezó a usar el método científico para analizar la vida. Mendel quería saber por qué los hijos se parecen a los padres. Para eso, él usó bastante el método científico. Él empezó, hijo, a cruzar plantas. Por ejemplo, acá, ¿no? Él dijo una pregunta: ¿qué pasa si cruzo una planta de semilla amarilla con una planta de semilla verde? Bueno, me salieron todas amarillas. ¿Por qué? Empezó a usar varias veces el método científico para estudiar la herencia. Hoy en día, gracias a él, tenemos una gran rama que se llama la genética. Por eso te digo que él fue uno de los más representativos, mejor dicho, en usar el método científico. Gregorio Mendel, de la etapa científica. Pero sin duda, hoy en día la biología es puro análisis del ADN. Sí, justamente si te preguntas qué hacen los biólogos, por cierto, yo soy biólogo, bueno, lo que hacen básicamente es analizar el ADN. ¿Y gracias a qué podemos hacer eso? Gracias a estos dos amiguitos, Watson y Crick. Watson y Crick, mediante una maquinaria de rayos X, pudieron observar el ADN, pero no solamente hicieron eso, sino que le dieron un modelo. Este modelo de doble hélice, ¿listo? Es el modelo del ADN. Profesor, ¿y qué es el ADN? Es una molécula que tienen todas las células. Todas las células dentro de su núcleo tienen esta molécula, el ADN. Si una célula en sí es tan pequeña, imagínate ver el ADN, que es una molécula que está dentro del núcleo. Entonces, ellos fueron los primeros en ver, listo, mediante una fotografía, y no solamente eso, sino que dibujaron el ADN, lo dibujaron. Y ese dibujo actualmente está en los libros, fíjate. ¿Me dejo entender o no? Es la etapa molecular. Hoy en día la biología se basa mucho en análisis de ADN. Todo es ADN, hijo. Todo es ADN. Bueno, ¿qué hemos visto? Hemos visto, profesor, la historia de la biología, su etapa no científica, Aristóteles, etapa científica, Mendel, y etapa molecular, Watson y Crick, estos amiguitos de acá, Watson y Crick. Ahora bien, lo que sigue hablar, dentro de las tres cosas que te he dicho que vamos a ver, o sea, qué es la biología, historia de la biología y cómo se divide, es justamente eso. ¿Cómo se divide la biología? Tema que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Muchas gracias por escucharme y conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídate, chao chao.